Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a tratar aquí en esta clase, vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual, que corresponde al capítulo, a la unidad temática número 11 del programa. Dentro de las enfermedades de transmisión sexual vamos a tener a la sífilis, SIDA y el HPV. Entonces ahora lo que vamos a tratar es las manifestaciones orales asociadas a la infección por HIV. Bueno, la cavidad bucal es asiento de una gran variedad de lesiones a lo largo de la evolución de toda la enfermedad, desde el comienzo hasta las etapas finales del SIDA. Estas muchas veces pueden ser las primeras manifestaciones que tiene el paciente y que lleva al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, es por ello que es de suma importancia para que conozca el odontólogo, ya sea general o especialista, para cualquiera de las especialidades es sumamente importante que sepan identificar estas lesiones. Para realizar un estudio ordenado de este gran abanico de lesiones que se presentan, de enfermedades que se presentan, que son todas las que están asociadas al HIV, se las clasificaron de la siguiente manera. Infecciones, por un lado las infecciones micóticas, por otro lado las bacterianas, virales, neoplásicas y otras. Bueno, dentro de las infecciones micóticas vamos a encontrar, por ejemplo, la candidiasis y la histoplasmosis. La candidiasis en todas sus formas de presentación. Recordemos que la candidiasis es una micosis por lo general superficial y la histoplasmosis una micosis profunda. La candidiasis, tenemos los diferentes tipos de candidiasis. Tenemos, por ejemplo, la pseudomembranosa. Aquí lo que tenemos que recordar, esto es como si fuera un repaso de lo que ya estudiamos, ya vimos anteriormente. Que, por ejemplo, la pseudomembranosa, ¿cuál es la lesión elemental? Es una pseudomembrana que se ubica en el dorso de la lengua, paladar, mucosa yugal, en toda la boca. Recordamos que es de un color blanco amarillento, brillante, de consistencia blanda, que al raspado con una gasa se puede desprender fácilmente, o a veces como cuesta un poquito más, y dejando una superficie eritematosa y sangrante. El paciente siente una sensación en la boca pastosa, tiene alterado el gusto. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Se puede presentar en su forma aguda, con manchas cremosas fáciles de desprender, o en su forma crónica, que suelen adherirse con más firmeza a la mucosa. La candidiasis eritematosa o atrófica, tenemos que la lesión elemental es una atrofia del epitelio, hay una depapilación, por lo general se localizan en la cara dorsal de la lengua. En este caso, la imagen que observamos aquí, el caso clínico, se presenta en forma rectangular, de un tamaño aproximadamente de 2,5 por 5 centímetros, es de un color bien eritematosa, la superficie es lisa, brillante y sus bordes son bien marcados y definidos. La candidiasis hiperplásica
tenemos que se presenta como placas blancas que no se pueden remover con una gasa, o sea, están más adheridas a la superficie, a la mucosa. Por lo general tienen una localización en mucosa yugal, labial, que semejan dibujos liquenoides, semejante a un líquen. También se pueden presentar en la cara dorsal de la lengua, es muy frecuente observarla. Y la queilitis angular, que también tenemos, que es muy común, es muy frecuente, es 1 de cada 10 pacientes con HIV presentan candidiasis comisural. Clínicamente se presentan con una fisura o con una ulceración en la parte de la comisura. Por lo general pueden tener una sintomatología leve, un leve ardor o dolor. Bueno, después, para llegar a un correcto diagnóstico, primero en una primera medida, como un primer paso, podemos realizar un diagnóstico clínico. Eso lo vamos a realizar con una correcta historia clínica, con una muy buena historia clínica, realizando una buena historia clínica. Después también podemos realizar para tener un diagnóstico más certero, el microbiológico y serológico. En cuanto al tratamiento, podemos realizar ketoconazol en forma de ungüento, nystatina en solución de comprimidos o disolución, por ejemplo, el micostatin es el nombre comercial, 3 veces por día. Si es portador de prótesis, se le indica que la limpie con hipoclorito de sodio, aplicarle nystatina también sobre la prótesis y hacerle un seguimiento al paciente, control cada 10 días. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un paciente, ahí está el tema. Vemos un paciente con candidiasis. ¿Todos los pacientes con candidiasis tienen SIDA? No. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a sospechar que nuestro paciente tiene SIDA? Porque en base a lo que realizamos nuestra historia clínica, un correcto interrogatorio que es fundamental, hacer las preguntas de rigor, cuánto tiempo tiene, cuándo se dio cuenta, o sea, eso todo ya nos va a ir dando un pequeño panorama de la situación. Y después completamos y cerramos el círculo, digamos, que sería en cuanto al tratamiento. Si se realiza el tratamiento y no remite a los 10 días, 15 días, no mejora, entonces ahí ya es un pequeño llamado de atención. O la otra que puede pasar es que mejore el paciente, pero por muy poco tiempo. Mejora y vuelve otra vez a aparecer la candidiasis. Entonces, esos son los alertas, los llamados de atención que nosotros debemos tener en cuenta. Atención. Aquí tenemos entonces candidiasis, atención, predictora de SIDA. Es una de las enfermedades predictoras de SIDA. Es la complicación más frecuente que se observa en el paciente en todas las etapas, en todo el desarrollo, como les dije hoy más temprano, que desde que se inicia la enfermedad hasta que termina. Siempre puede estar presente. Más del 50% de los pacientes tienen candidiasis. Entonces nos debe llamar la atención cuando, recuerden esto, cuando es resistente al tratamiento o son muy recurrentes los episodios. Y en la cavidad bucal, por lo general, se presentan
úlceras que pueden ser únicas o múltiples y que se localizan en el paladar, encías y lengua. Son muy características. Bueno, luego tenemos las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas, dentro de esas tenemos que pueden ser la gingivitis atípica, periodontitis asociadas al SIDA, estomatitis necrosante y estomatitis por Klebsiella. Bueno, dentro de las infecciones bacterianas vamos a encontrar, primeramente vamos a describir la gingivitis atípica. Esta gingivitis es muy llamativa porque no tiene relación con placa bacteriana. Eso es lo que caracteriza a esta gingivitis. Se ve una delgada línea a nivel de la encía marginal de aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Este eritema, en forma de un eritema intenso. Este eritema puede ser en un sector localizado o puede ser generalizada a un cuadrante o todo en el sector anterior o superior, por lo general, pero también puede ser solo una pieza dentaria. Lo llamativo de esto es que da hemorragias al cepillado y al sondaje, hemorragias espontáneas. Produce dolor, hay dolor y halitosis. Y lo que más nos llama la atención entonces es que no responden al tratamiento convencional. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cositas acá en cuanto a la gingivitis atípica. Una, que no hay relación con placa bacteriana, sangra al cepillado, al sondaje, sangrado espontáneo y que no responden al tratamiento. Esas son las tres claves de la gingivitis atípica que deben recordar. Atención, la gingivitis atípica entonces no tiene relación con placa bacteriana y sangra fácilmente. Y también no responde al tratamiento convencional con clorexidina. Eso es lo que deben recordar. En cuanto a la periodontitis asociada al HIV. La periodontitis, o sea, el paciente manifiesta un dolor intenso, siente como que los dientes, dice, esas son las expresiones del paciente, siente que se le clava en los huesos. Hay hemorragia gingival, necrosis de los tejidos blandos, rápida destrucción del tejido de sostén y algo también muy importante, que no hay formación de bolsa periodontal. Puede haber formación de secuestros óseos y suelen afectar por lo general una cara de las piezas dentarias o toda la cara. En cuanto al tratamiento, debemos realizar un tratamiento de la enfermedad periodontal, de la periodontitis, tratamiento local y un tratamiento sistémico. El tratamiento local, raspaje y curetaje, agregándole debridamiento con yodopovidona, terapia antibacteriana local con clorexidina, con controles, no dejarle de controlar al paciente, control inmediato y control a distancia. Y el sistémico, metronidazol y espiromicina. Bueno, continuando entonces con las infecciones bacterianas, vamos ahora a describir la estomatitis necrosante, que son úlceras extensas que se pueden localizar en el paladar, carrillo y la lengua. Esas úlceras tienen bordes netos, irregulares y firmes.
el centro de la úlcera hay una zona necrótica que está cubierta por pseudomembrana de color blanco amarillenta o grisácea. Estas úlceras son de crecimiento rápido, son muy dolorosas y llegan a producir exposición del hueso. Aquí podemos observar en la zona del paladar, a la altura del premolar y molar, con una gran retracción gingival también en la zona del molar, de las raíces, y la úlcera bien, grande, la zona, el centro, la necrosis, acá hay una zona blanquecina, blanco amarillenta, y los bordes bien netos pero irregulares. Estamos. Entonces, tenemos que recordar que esta es una destrucción aguda, severa, masiva, que puede tomar tejidos blandos y hueso. Y la estomatitis por Klebsiella son lesiones ulcerosas en el paladar y lengua que pueden llegar a afectar el hueso. Otra de las afecciones también que podemos encontrar bacterianas es la actinomicosis, tuberculosis, celulitis maxilar gangrenosa. Después tenemos las infecciones virales. Dentro de las infecciones virales vamos a tener, que son muy frecuentes todas y muy importantes. Tenemos el herpes simple, herpes zóster, leucoplasia pilosa y verrugas. El herpes simple, tenemos que los pacientes inmunocompetentes, más del 50% de ellos padecen herpes recidivante. La franja etaria, la edad en que podemos encontrarlos, mayor frecuencia, es entre los 20 y 45 años. ¿Cuál es la característica más relevante? ¿Todos los pacientes que tienen herpes tienen SIDA? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos. No todos tienen SIDA. ¿Cuándo podemos sospechar que un paciente con herpes simple tiene SIDA? Cuando se ve extremadamente extendido el herpes. Puede abarcar, en el caso del herpes extrabucal, el herpes simple recidivante de la ubicación extrabucal, por lo general toma la semimucosa de labio y piel, es más extendido hacia la piel, y generalmente se ubican en sitios totalmente atípicos donde no es común observar el herpes. Por ejemplo, en la zona de la frente, de las mejillas, las fosas nasales. Aquí observamos en esta fotito de abajo cómo se extiende mucho hacia la zona del mentón, la zona del labio inferior, la zona les extiende hacia la piel, y también aquí cerca de la comisura del labio, a la altura de la piel del labio superior. Esa es una de las características, que son mucho más extendidos y que duran mucho más tiempo, y que las remisiones, remite el herpes, cura y vuelve otra vez a aparecer, y el tiempo de acalmia, digamos, que no tiene herpes, es mucho menor.
En cuanto al herpes intrabucal, puede estar ubicados, por lo general se ubican en el paladar duro, paladar blando, mucosa labial, carrillo y dorso de la lengua. Normalmente estos pueden presentarse en varias localizaciones al mismo tiempo en personas con HIV. Y la otra característica que tiene es que el tiempo que dura la evolución del herpes es mucho mayor que en las personas inmunocompetentes. Los estadios por los que pasa, o sea, la evolución que tienen, es la misma que en las personas que no tienen SIDA. Por ejemplo, pasa por los prodromos, la vesícula, la erosión, la costra, la mácula. Eso, ojo, en el caso de que sea costra y mácula, son estadios que se da en el caso del herpes extrabucal. En el intrabucal, en la costra no hay. Con la diferencia que en el herpes, los pacientes con HIV, está todo más exacerbado, es todo más grande, más ruidoso, más doloroso y dura más tiempo. El tratamiento de las infecciones virales del herpes simple intrabucal o extrabucal se puede hacer por vía oral con comprimidos aciclovir 200 miligramos 5 veces al día, cada 4 horas durante 10 días. Y en forma tópica también aciclovir cada 4 horas. Directamente se aplica sobre las lesiones y hay que tener esto actúa durante en los primeros estadios de la enfermedad. Normalmente el herpes zóster ya es doloroso, los pacientes sufren mucho del dolor, una sensación de quemazón. Es bastante feo los que relatan los que lo padecen. Luego queda un dolor neural también en la zona, y lo que tienen estos pacientes, entonces en los pacientes con SIDA, con HIV, esos dolores son mucho más exacerbados, mucho más pronunciados y dura mucho más tiempo la evolución del herpes. Bueno, la leucoplasia pilosa. La leucoplasia pilosa está asociada a pacientes inmunocomprometidos. Esto es también marcadora de SIDA. El agente etiológico es el virus de la Epstein-Barr. Clínicamente se observa como pequeños engrosamientos del epitelio de color blanquecino ubicados en el borde de la lengua en forma bilateral. Eso que no se desprende con el raspado de una gasa. Ese engrosamiento se dispone en forma vertical, paralelos entre sí y semejando a las llamas de un hogar o a bastones acomodados paralelamente, varios bastoncitos acomodados paralelamente. Esto se la llama leucoplasia pilosa, pero recuerden, no es una
leucoplasia verdadera. En los inicios, cuando se empezaba a observar en pacientes inmunodeprimidos, se pensó en un principio que era una hiperkeratosis, pero después se descartó esa teoría. Se conoció que es provocada por un virus. Es asintomática y es propio de los inmunocomprometidos. Lo que tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial. Podemos hacer con qué nos podemos llegar a confundir con, por ejemplo, una candidiasis hiperplásica en el borde de la lengua y también con una leucoplasia. La leucoplasia por lo general puede ser de un solo lado, de una forma unilateral, y la leucoplasia pilosa es en los bilateral. El tratamiento que se realiza es aciclovir y vitamina A ácida 0,1% 2 veces por día. Otra de las lesiones virales, de las infecciones virales, tenemos las verrugas, que el agente etiológico aquí es el papiloma virus humano o HPV, conocido también como HPV. Clínicamente se observan verrugas en el área anogenital y bucal o también en las manos. Se caracterizan por presentar prolongaciones digitiformes en forma de coliflor de color blanco, rosado, tiene una base sésil o pediculada. En este caso, las verrugas se presentan, es de un tamaño considerable de 0,5 centímetros y también tenía varias verrugas en la mano. Aquí podemos observar HPV, unas pápulas a nivel del paladar que muchas veces están aisladas o formando como placas. Sintetizando, y lo que tenemos que recordar siempre. Nosotros al estudiar SIDA es como un repaso de todo el programa. Es lo mismo, pero tenemos que acordarnos que siempre es todo más exacerbado, dura más tiempo, lo que duele, duele más, eso es lo que debemos recordar. ¿Y cuáles son las lesiones predictoras de SIDA que tenemos que abrir el ojo y nos tiene que llamar la atención? Por ejemplo, entonces, esto es lo que quiero que recuerden: candidiasis, herpes zóster y leucoplasia pilosa. La leucoplasia pilosa es propia del SIDA. El herpes zóster, pacientes de menor edad, que es lo que es el estándar, que es lo normal, ¿no? Siempre pacientes de 40 años para abajo. Y la candidiasis, que es lo que nos tenía que llamar la atención, que dura mucho tiempo, no remite con el tratamiento y recidiva fácilmente. Esas son la síntesis de todo esto que vimos hasta acá. Las neoplasias. Las neoplasias tenemos el sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin y carcinoma espinocelular. El sarcoma de Kaposi
El sarcoma de Kaposi tenemos que es un tumor, esto tenemos que recordar, es un tumor benigno de origen vascular. Es idiopático, múltiple y pigmentario. Tiene una mayor incidencia, una mayor predilección por el sexo masculino. Clínicamente son lesiones que se presentan por lo general en la piel de extremidades inferiores. Eso es lo normal. Pero en pacientes con SIDA se presentan también esas lesiones en la mucosa bucal y rectal. Clínicamente se observan lesiones multicéntricas que empiezan como si fueran como unas máculas, luego se hacen pápulas, siguen evolucionando hacia nódulos que pueden ser únicos o múltiples, de color rosado, rojo o violáceos. Están entonces esas máculas, pápulas, nódulos se pueden presentar en la piel y en las mucosas. En la cavidad bucal, por lo general, la zona de predilección es paladar, encía y zona de lengua.